Entonces empecemos con el triángulo rectángulo. Entonces un triángulo rectángulo puede ser así. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene 90 grados. Tiene 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Voy a tratar de simular qué es eso. Listo. Este lado va a tener, este triángulo puede tener pues tiene dos ángulos adicionales, aparte pues del de 90, que puede ser este, alfa, perdón. Y el otro puede ser beta o teta, cualquier letra griega va a poner beta. Listo. Entonces determinemos, pues esos son los ángulos del triángulo. Determinemos los catetos. Este llamémoslo el cateto B, es el cateto A. Y la hipotenusa la podemos llamar C. A, B y C, pues es la magnitud, o sea, la longitud de estos tres lados. Entonces, lo que mide de aquí hasta acá es C, lo que mide de aquí hasta acá es B y lo que mide de aquí hasta arriba es C. Perdón, es A. Entonces, con eso, vamos bien todos ahí. Chicos, vamos bien todos ahí. O me pueden hablar, porque voy a ir subiendo el nivel a cada momento. Entonces, bueno, listo. Eh, Sigamos entonces. Entonces, vamos, con respecto a este triángulo, vamos a definir las 6 razones trigonométricas. Entonces, podemos escoger, los invito a que, pues podemos escoger cualquiera. Cojamos de referencia este ángulo alfa. Entonces decimos, entonces seno de eso, bueno, voy a tratar de, entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre h. Y en este triángulo va a ser cateto opuesto. Entonces, si cogí como referencia este alfa, entonces el opuesto es el que queda al frente. Entonces va a ser A, entonces va a ser el cateto opuesto que es A sobre la hipotenusa, que va a ser, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces va a ser A sobre C. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y eso es igual a, entonces el adyacente es el que queda al lado, aquí que adyace, entonces sería B sobre la hipotenusa, que es C. Bueno, sigamos con la tangente, pues eso es sencillo, ustedes ya lo deben de manejar del colegio. Pues aquí vamos suave, a medida que vayamos avanzando, lo vamos poniendo. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces el opuesto es A, porque queda opuesto. Recuerden que tomé de referencia el ángulo alfa, entonces el opuesto de alfa es A y el adyacente es B. Después de eso, la cotangente es igual pues al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y esto es igual a B sobre A. Ya la secante de alfa va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en este caso va a ser la hipotenusa, que es C, sobre el cateto adyacente, que es B,
y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y que va a ser igual en este caso C, sobre el cateto opuesto de este ángulo alfa, que es A. Listo. Vamos bien ahí, ¿cierto? Entonces vamos bien ahí. Listo, entonces vamos bien ahí. Entonces con eso en mente, bueno, el triángulo rectángulo también tiene algo asociado que es el teorema de Pitágoras, que creo que todos lo deben de saber, y los que no lo recuerdan, pues aquí lo recuerdo, y me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, este. Teorema Pitágoras. Listo, chicos, entonces ustedes me preguntarán, ¿esto para qué sirve? ¿Qué pasa con eso? Entonces voy a hacer un ejercicio muy aplicado, pues, para asentar eso, y pues un poco, puede ser un poco tipo parcial o tipo quiz para que lo miremos. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacer un punto. Si los que tienen el libro de arroba, es el ejercicio es el ejercicio, el primer ejercicio, pues aquí lo voy a escribir. Listo, entonces tenemos este triángulo. Que es rectángulo acá. Y me dicen que este lado mide 4. Este mide 7. Y me dan un ángulo. Escojamos este ángulo. Digamos que llama teta. Y me dicen hallar. Con esta información dice halle todas las razones, perdón, halle todas las razones trigonométricas. Un poco complejo. Entonces es hallar todas las razones trigonométricas partiendo de ese. Bueno, eso no me lo dan. Partiendo de este triángulo, y con esa información me está diciendo que halle todas las razones trigonométricas. Trigonométricas. Listos. Vamos bien todos ahí. Chicos, vamos bien todos ahí. Listo. Entonces, me dan dos catetos. Perdón. Me están dando en este triángulo ese 7 que representa en el triángulo. Es un cateto, una hipotenusa. ¿Qué es este 7? La Perdón. hipotenusa porque es el lado más largo. Muy bien. Y es un lado más largo y por semejanza de triángulo, no sé. El lado más largo en un triángulo es el opuesto al ángulo más grande. Como la suma interna de un triángulo es 180, entonces el ángulo más grande aquí es 90, entonces el lado que queda al frente va a ser el mayor. Listo, muy bien. Entonces, me están dando un cateto, una hipotenusa,
me dice halle todas las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas están definidas en cuanto a los catetos y a la hipotenusa. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, lo que vamos a hacer, es hallar, pues creo que estamos todavía muy suave en el nivel, pero lo que vamos a hallar es eso, cuánto mide ese cateto adyacente y con eso pues ya tenemos todo definido. Entonces, exactamente con Pitágoras, entonces por favor háganlo, van haciéndolo en sus cuadernos o donde estén anotando o en la mente y yo ya lo voy a hacer acá y ya con eso tenemos todo. Entonces, digamos que este sea un ángulo, un lado cualquiera, digamos que esto sea B, como para tenerlo ahí. Que sea B, entonces sabemos que voy a colocar la fórmula, es la primera y creo que la última vez que la coloco porque ya la sabemos. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, estos son los catetos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, entonces 7 al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más b al cuadrado, que es el que necesito hallar. Entonces paso por acá, hago esta operación, 7 al cuadrado es 49 casi siempre, igual a 4 al cuadrado es 16 más b cuadrado. Entonces 49, perdón por ese número, 49, este número que está sumando pasa a restar, menos 16 es igual a b cuadrado. Entonces b, saco raíz cuadrada a ambos lados para eliminar ese cuadrado, entonces es la raíz cuadrada de 49 menos 16, eso es 33, raíz de 33, entonces aquí b es igual a raíz de 33. Venga, borramos acá y listo. Para todos fue claro la realización de este pequeño ejercicio. Es como listo. Pero Sí, pues, pero ahí nos toca ya raíz de 33. Pero ahí nos toca pues definir las razones trigonométricas. Pero ya con eso lo tenemos entonces. Entonces voy a ponerlo, vamos a ver, perdón. Dame un momento que estoy ok, estoy acá, sí. Espere, déjenme, bajamos eso. Listo, entonces ya con eso, pues saquemos las razones trigonométricas, pongámoslas acá a este lado. Entonces, pongámoslas, perdón. Ok. Ah, muchachos, de un momentico que estoy aquí aprendiendo. Entonces, uy, perdón. Entonces ya con eso en mente tenemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto de ese ángulo es 4 sobre la hipotenusa, que es raíz de 33. Ahora, el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería el b que hallamos. Perdón, muchachos, me he equivocado acá. Tienen que hacerme saber porque a veces a uno se le dan las luces. El seno
es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa no es raíz de 33. La hipotenusa es... ¿Cuánto es la hipotenusa? Sí. Exactamente, la hipotenusa es 7. Entonces, eh, entonces sería 4 séptimos seno. 4 séptimos. Se me perdió aquí el... Ah, bueno, a ver qué pasa acá. Entonces sería 4 séptimos. Listo, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ahora sí, raíz. Ah, ¿qué pasó? Muchachos, denme un momentico que se me perdió el... Ah, ya. De la pizarra. Bueno, entonces las voy a ir haciendo con eso. A ver. Listo, entonces coseno de teta va a ser cateto adyacente, que es raíz de 33. Ah, sobre, pues las voy a dictar. Las voy a dictar para que... Ah, bueno, ya me dio. Entonces es borrar eso. Me disculpan que estoy algo lento mientras me adapto al sistema. Entonces, listo. El coseno de teta es eso, cateto adyacente que es raíz de 33 sobre hipotenusa que es 7. Y ya ustedes pueden hacer la tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí o no les parece? Para que vayamos avanzando un poquito más. Listo. ¿Cómo vamos ahí? Pues es una pequeña introducción. Pues aún si tenemos si tenemos los dos catetos, un cateto y la hipotenusa, pues podemos hallar todas las razones trigonométricas de esta forma. Ahora, pasemos a la resolución de triángulos. Cuando no tengo un triángulo rectángulo, entonces la tangente se debe racionalizar. Pues si quieres lo racionalizas. Es muy sencillo, multiplico arriba abajo por el factor racionalizador de raíz de 33, que es raíz de 33. Pero si quieres, sí, se puede racionalizar. O bueno, hagámosla entonces. Vamos a hacer la tangente y la racionalizamos para todos. Entonces, aquí tenemos que tangente de teta es cateto opuesto, que va a ser 4 sobre adyacente, que es raíz de 33. Entonces quiero racionalizar, entonces multiplico arriba abajo por el factor racionalizador, que el factor racionalizador de una raíz es la misma raíz. Entonces raíz de 33 arriba y abajo, y eso es igual a 4 por raíz de 33. Multiplico fracciones, que es de frente, entonces 4 por raíz de 33 sobre raíz de 33 por raíz de 33 tiene raíz de 33 al cuadrado. La potenciación y la radicación son inversas, entonces me da 33. ¿Es claro eso? Entonces se puede dejar así. ¿Alguien tiene alguna duda de la racionalización que acabé de hacer? ¿O vamos bien ahí? Bien, ¿todos entendieron? Hoy vamos avanzando despacio, pero la idea es aprender cualquier cosita. Listo. Mm, ¿Cómo así como identifico? ¿Me puedes hablar o escribir? El cateto opuesto a la hipotenusa. Ah, perfecto, mira. Es que a veces me confundo, profe, con, por ejemplo, ahí está la hipotenusa que es la C. Y yo a veces me confundo entre Ah, si el acá. cateto, exacto, ahí. Si el Ajá. cateto opuesto es el A o es el B. Como están así, entonces a veces me confundo con eso. ¿Cómo identifico cuál es el Ah, cateto? perfecto. Ponerle mucho cuidado.
Eh, la hipotenusa siempre se va a saber que es el lado más largo, que es el lado que se le opone al ángulo 90, ¿sí o no? Ahí vamos bien. Pero por eso yo les decía lo siguiente. Si usted define este ángulo, es decir, tengo dos ángulos, un beta y un alfa. Si usted define alfa, el cateto opuesto va a ser el que queda al frente. Y el cateto adyacente, o sea, A, y el cateto adyacente va a ser B. Pero usted también puede definir las relaciones trigonométricas con respecto a beta. Entonces, por eso, siempre que voy a definir las relaciones trigonométricas, tengo que pararme en alguno de estos ángulos. Entonces, si yo me paro en este, las razones trigonométricas son estas. Pero si me paro en beta, las razones trigonométricas ya van a cambiar. Porque el opuesto, el cateto opuesto de beta es B. Y el cateto adyacente de beta es A. ¿Es claro eso? Sí. Por ejemplo, en el otro triángulo, en el otro de En la... este. Sí, Sí. señor. Ese. Listo, entonces, A ver ahí. si, listo. Si yo definí voy a hacer las razones trigonométricas, usted puede definir las razones trigonométricas con este ángulo acá o con Ok. este ángulo de acá, digamos un alfa, pero lo definí con este ángulo. Entonces, si sé que esta es la hipotenusa, ¿sí o no? Porque está opuesto a este ángulo más grande, si está puesto a este ángulo rectángulo, ¿sí o no? Sí. Entonces, tengo la hipotenusa. ¿Cuál va a ser el opuesto? Ah, bueno, ¿cuál queda al frente de este ángulo teta? Ah, ya. Entonces va a ser este. ¿Y cuál queda adyacente, pegadito? Va a ser este. Pero si usted hubiera definido que no va a ser las razones trigonométricas con este teta, sino con este alfa, entonces el cateto opuesto va a ser este, B, y el cateto adyacente va a ser 4. ¿Claro ahí? Entonces el cateto opuesto de 7, que es la hipotenusa, es 4 en este caso, definido por teta. Bueno. Entonces, si yo defino las razones trigonométricas en teta, ¿sí o no? Sí, ¿Qué está al frente de teta? el 4, El 4, entonces ese que es el cateto opuesto. ¿Y cuál está al lado de teta? el B, Que no sea la hipotenusa. el B. El B, ¿sí o no? Entonces eso es. Cateto opuesto es lo que queda al frente. Cateto adyacente es lo que queda al lado y que no sea la hipotenusa. Sí, y vuelvo y le digo, usted lo puede definir o por esta parte de teta o por alfa. Si lo define por alfa, el cateto opuesto es el que queda al frente, o sea, B. Y el adyacente el que queda al lado, excepto que no es pues no puede ser la hipotenusa, sino el otro. ¿Es claro eso? Compañero joven, venga, yo miro. Eh, Germán, ¿quedó claro cómo identifico el cateto opuesto Sí, y el señor. cateto adyacente? Perfecto, O sea listo. que depende del ángulo que yo defina. Sí, Y señor. cuando defina ese ángulo, entonces ya miro cuál es el adyacente de ese ángulo. Entonces, si el opuesto de ese ángulo también va a ser el opuesto de la hipotenusa. Eh, sí, usted define un ángulo, usted define, digamos, defino este ángulo, o es, si define ese, entonces yo miro, bueno, el opuesto es este. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, y es el opuesto, la hipotenusa siempre es el opuesto al, al ángulo de 90 grados. Entonces, si tengo ese, pues ya defino, es el opuesto que queda al frente y el adyacente que queda al lado. Ok, ¿Es claro profe. eso? Sí, Listo, gracias. perfecto. Entonces, con eso en mente, los invito a que pasemos, ese tema es pues muy trabajable, entonces los invito a que pasemos a la resolución de triángulos y hagamos pues la ley del seno. Listo. Entonces, muchas veces uno quiere resolver triángulos, problemas de triángulos que ya lo vamos a hacer ahorita en las aplicaciones, puede ser en la segunda hora. Esta primera hora es más suave, más de teoría, pues, más de cositas de esas sencillas. Entonces, son cositas sencillas. Lo que estamos haciendo aquí, la segunda hora hacemos las aplicaciones y subimos el nivel. Entonces, vayamos de una vez a la ley de seno. Esto es un repaso y ya en la próxima hora, porque es de 10-12,
hacemos qué, pues la aplicación y esas cositas. Entonces, ley, vayamos a ley, ley de seno. Listo. Entonces, chicos, voy a borrar esto para empezar de nuevo. O venga, yo miro a ver cómo puedo bajar un poquito más. Entonces, mientras voy bajando esta pizarra, para tener más espacio, les comento. Alguien me dice, ¿cómo puedo aplicar la ley de senos? ¿Cuándo la puedo aplicar? Una persona, una sola nomás, que me diga cuándo es aplicable la ley de senos. Chicos, ¿alguien me puede decir cuándo es útil la ley del seno? Bueno, cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto, uno de ellos perfecto, está muy bien. Y también se puede dar de otra forma cuando conozco dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Entonces ahí estamos bien. Listo, entonces sigamos. Deme un momento, yo miro cómo bajar esta cosita. Listo. ¿Qué hacemos? Deme un momento. Yo trato aquí de... Listo, chicos. Listo, entonces vamos entonces con la ley del seno. Como no, todavía no manejo bien la plataforma, voy a borrar acá. Voy a borrar. Voy a borrar acá y para que hagamos la ley del seno, listo. Entonces borremos acá. Muchachos, para todos es claro hasta el momento. Pues es algo básico, pero necesito saber si es claro, porque esas son las bases. Entonces, si tenemos las bases claras, ya podemos realizar cualquier tipo de ejercicios que impliquen este tipo de cosas. Entonces, listo, entonces pasemos al tema de ley de... Entonces, digamos que esto es un segundo tema y es ley. Un momento. Listo, ley de senos. Un momento, por favor. Lo voy a poner por acá. Pero la ley del seno se usa solo para triángulos, no rectángulos, o para todos. Muy bien, mira, es una forma muy sencilla, pero se utiliza para triángulos, no rectángulos. Pero si quiero ahorita podemos mostrar una forma a ver si cumple rectángulo, si se cumple para un triángulo rectángulo, pero la ley está dada para triángulos no rectángulos, es decir, para triángulos que tienen un ángulo oblicuo. Si tiene un ángulo oblicuo, pues no va a tener
ningún rectángulo. ¿Por qué? Porque la suma no puede ser de los tres ángulos internos del triángulo, no puede ser mayor a 180. Entonces está definida principalmente para triángulos con un ángulo oblicuo. ¿Listo? ¿Es claro ahí? Entonces, ley del seno. Con el coseno pasa una cosa muy chévere que ahorita les voy a mostrar. Ley del seno. Entonces, voy a tener un triángulo cualquiera, pues como quiera. No rectángulo. Pues puede ser cualquier triángulo, no rectángulo. Entonces, digamos que este sea alfa, este es beta y este es teta. Listo. Entonces, a eso se le van a poner, digamos, el lado A, B y C. Listo. Entonces, la ley del seno me dice lo siguiente. Me dice, bueno, me relaciona los ángulos con sus lados opuestos. Entonces, parémonos aquí. Entonces decimos que seno de alfa sobre el que se le opone a alfa, o sea, el que queda al frente, el opuesto de alfa, que es A. Entonces me dice que seno de alfa sobre A es igual al seno, cojamos ya beta, el seno de beta sobre B, y que es igual también, nos queda teta a seno de teta sobre el que se lo pone C. Listo, eso es la ley del seno, nada más. Y es aplicable cuando qué, cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto a uno de los dos lados, o es aplicable o es útil cuando tengo dos ángulos y el lado opuesto a uno de los ángulos. ¿Listo? Listo. ¿Cómo vamos ahí? Bien, perfecto. Listo, entonces vamos bien. Recuerden, ustedes pueden hacer sus preguntas, eh, pueden preguntar sin ningún inconveniente, porque la idea es quedar claros, muy claros con los conceptos, porque cuando vayamos a hacer los ejercicios, lo que depende de uno es dominar bien los conceptos. Entonces, cualquier duda la pueden hacer. Bueno, entonces, como no veo dudas, entonces, bueno, Mariana, también se vale lo de Ah, perfecto, sí, claro que sí. Bueno, porque son relaciones y ahorita lo podemos hacer. O sea, me estás diciendo que pues, o viceversa, si es lo mismo, pues ahorita con un ejercicio lo hacemos, Mariana. Es que me dices que es lo mismo que tener A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta igual a C. Bueno, cuando me dé la pizarra, bueno, se me trabó, listo. Entonces sí, igual a C sobre, bueno, cuando me dé la pizarra, bueno, bueno, no me está dando la pizarra, listo, pero ahorita, pues en realidad no sería como la inversa, pero sí, sí se puede hacer ahorita con un ejercicio
Lo hacemos, comparamos las dos respuestas y ya. Listo. Igual a C sobre seno. Ahorita lo hacemos y comprobamos eso. Pues no pasa nada, listo. Entonces bien ahí. Entonces hagamos ley del coseno, ley de cosenos, ley de cosenos. Y ya con eso en mente hacemos ejercicios. Hacemos ejercicios. Entonces, ¿para qué? ¿Cuándo es aplicable la ley de los cosenos? Alguien que me haga el favor y me ilustre. Bueno, no me da. Listo. Entonces, listo. Entonces, cuando se conocen tres lados o dos lados y el ángulo entre ellos. Perfecto. Listo, muy bien. Esa es. Entonces, la ley de los cosenos es aplicable cuando conozco los tres lados del triángulo o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces pongamos un triángulo cualquiera, no rectángulo, por favor. Claro es que aquí sí se podría utilizar un triángulo, pues también puede ser aplicable para un triángulo rectángulo, pero bueno, eso no lo vamos a tener acá. Listo, entonces tengo un ángulo cualquiera. Listo. Y a ese ángulo pues le defino, perdón, a ese triángulo le defino los ángulos. Podemos trabajar con la misma notación que tenemos a alfa, beta y teta. Y también lo que se le pone. Entonces digamos que este es A, este es B y este es C. Entonces digamos pues que quiero hallar A cuadrado. Entonces, quiero hallar A, perdón. Entonces, ¿qué me dice esto? Que A cuadrado es igual acá. Esto es una A, listo, no lo van a confundir con un 9. Venga, lo borro y lo hacemos mejor. Esto es una A. Entonces me dice que A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2AB coseno. Ah, bueno. Entonces aquí miro mi triángulo y miro cuál es el ángulo comprendido entre A y B. Perdón, aquí me equivoqué. Es sobre. Entonces entonces A al cuadrado, que hallar A cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado menos dos veces BC, B por C, coseno entre el ángulo comprendido entre B y C. Entonces vamos, B y C. ¿Qué ángulo está comprendido entre B y C? Alfa, ¿cierto? Y así hago pues con B cuadrado. Va a ser igual, entonces las que me hacen falta, A al cuadrado más C cuadrado menos dos veces las que tengo, que es AC por el coseno. ¿Cuál es el ángulo que comprende a los lados A y C? Entonces veamos A y C y va a ser beta. Muy bien, muchas gracias, así es. Entonces, y C cuadrado, entonces va a ser igual. Entonces, siempre va a tener A, B y C, porque son un triángulo, tres lados. Entonces, aquí en esta parte voy a poner las letras que me hacen falta. En este caso sería A cuadrado más B cuadrado menos dos veces las dos que estoy utilizando, AB
coseno del ángulo comprendido entre A y B. Entonces, A y B, el ángulo comprendido es teta. Listo, para todos es claro eso. ¿O alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Ah, perfecto. Se usa cuando yo conozco los tres lados del triángulo o cuando tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Cómo así? Entonces se usa cuando conozco A, B y C. Ahí lo utilizo. O cuando tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, si tengo B y C, cuando tengo B y C y tengo este alfa que los comprende. O cuando tengo C y A y tengo este beta que los comprende. O cuando tengo B y A y este teta que los comprende. Claro ahí. Si yo conozco los tres lados, eh, con los tres lados puedo sacar un ángulo que me pidan. Por ejemplo, si conozco los tres lados y me dicen que encuentre a teta, ¿puedo hacerlo? No. Si usted tiene los tres lados y le dicen que ¿qué? Que haya Por un ejemplo, ángulo. sí, que encuentre el ángulo alfa, por ejemplo. Ah, claro, por supuesto. Sí, Sí. Ah, bueno. claro, por supuesto. Póngale cuidado. Está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vea, tengo A, tengo B y tengo C. Entonces, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este y tengo este, ¿sí o no? Quiero conocer teta. Ah, bueno, en este caso sería, digamos que quiero conocer alfa, ¿sí o no? Y tengo las tres, entonces, A al cuadrado, ese que está sumando pasa a restar, entonces sería A al cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado, ¿cierto? Ah, Sí. bueno, ahorita. Y este 2BC, que también lo conozco, que está quedaría multiplicando. Bueno, lo voy a hacer aquí, listo, lo voy a hacer para que Lo sea más paso a claro. dividir. Listo, entonces mira, entonces si conozco los tres lados, claro, por supuesto. Hallemos ahí alfa. ¿Les parece si hallamos ahí alfa? Sí, Entonces, vea, está bien. tengo al cuadrado, ¿cierto? Este b cuadrado, ¿qué está haciendo en esta parte? Sumando, restando. Está Entonces, sumando. entonces pasa al otro lado a restar, entonces menos b cuadrado. Este c que está sumando pasa a restar menos c cuadrado y es igual a menos 2bc coseno de alfa, ¿sí o no? Ahora, este menos 2b coseno, menos 2b, ¿qué está haciendo con el coseno de alfa? Está Entonces, multiplicando. está Paso a multiplicando, dividir. entonces pasa a ir, entonces me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado sobre menos 2bc igual a coseno de alfa. Ah, bueno, ¿y cómo hago para despejar el alfa? Ah, bueno, muy sencillo. Entonces, voy a colocar aquí, entonces, alfa es igual, ese coseno me convierte en coseno inverso de todo eso. A al cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado sobre menos 2bc. Y ahí tiene la respuesta, y ahí está la respuesta para hallar el ángulo. Entonces, si tengo los tres lados, por supuesto, puedo hallar cualquiera de los ángulos. ¿Es claro para todos? Ah, listo, gracias. Con gusto. Eh, ¿Alguna otra duda, inquietud? Lo importante es que nos quede claro, porque hay que tener cuidado con la inversión. Mm, ay, con respecto a los inversos, mira, es que, bueno, eso no aplica acá, pero lo voy a decir. Mira, eh, no sé si bueno, lo que pasa con los inversos es esto, que uno muchas veces piensa y a veces pasa, pues, entonces uno, digamos que uno dice eso, que seno inverso es igual a uno sobre seno, pues seno de alfa, perdón, y seno de alfa, ¿cierto? Esta parte, pero que es muy diferente. Entonces hay que tener cuidado, pues se las debería, pero hay que tener cuidado con eso, con seno a la menos uno y con arc seno.
Listo, son cositas distintas. No sé si quedó algo claro o ahorita yo miro y lo dejo un poco más claro, pero sí, uno muchas veces piensa, ¿qué es esto? Pero confunde el seno inverso con el arcseno. Es que lo van a ver en cálculo diferencial, si es que ya no lo vieron. Chicos, ¿quedó algo claro o fue muy confuso? Listo, entonces no lo expliqué, creo que no lo expliqué muy bien. Eh, Les quedo viendo esta partecita de porque hay que tener cuidado con la inversión del seno. Listo, pues les debo esa partecita. Sí, son diferentes conceptos, tener seno inverso a arcseno, pero eh, al finalizar la clase miro cómo se los puedo explicar de una forma más chévere o se los quedo viendo para un próximo taller. Listo, no hay inconveniente con eso, pero sí hay que tener bueno, entonces eh, nos vamos de una vez para las artes, nivel de una vez o lo seguimos haciendo progresivo. El nivel está muy bajo o está bien o subimos de una vez. Ah, perfecto, sí, claro. Listo. La ley del seno, pues no lo anoté ahí porque fue más hablado, pero la ley del seno se utiliza cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de los dos lados. Por ejemplo, conozco dos lados, entonces digamos que conozco C y que conozco B. Entonces es aplicable cuando conozco dos lados y un ángulo que es opuesto a ellos. O si conozco C y B, debo conocer o teta, que es el opuesto de C, o conocer beta, que es el opuesto de B. Claro ahí. Eh, Sheila, claro ahí, listo. Eso es una forma que conozco dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. O conozco dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces digamos que conozco alfa y beta, ¿sí o no? Entonces, si conozco alfa y beta, debo conocer o B que es el opuesto de beta o A que es el opuesto de alfa. Eso es todo. ¿Listo? Bueno, entonces con eso en mente, a petición de ustedes, subamos el nivel para que esto se ponga más emocionante y yo me divierta con ustedes. Bueno, y aprendamos también, claro está, claro está. Entonces, muchachos, voy a borrar nuevamente mientras domino más la plataforma. Creo pues que ustedes se aprendan estas cositas, eso se lo aprende uno, entonces no hay ningún inconveniente. Listo, entonces voy a borrar. ¿Qué hacemos? Borremos todo. De todos modos, ya lo conocemos, lo importante es lo que queda en la mente y cómo aplicarlo, listo, eso es lo más importante. Las fórmulas van y vienen, pero lo que queda es usted cómo aplica las fórmulas. Y eso lo vamos a ver aquí en los de aplicación, que es lo interesante. Es lo interesante. Entonces, que no se haga esperar más, que no sea más la espera. Entonces, eh, lo mismo de siempre. Entonces, ejercicios, voy a poner aquí, voy a borrar esto, poner aquí y voy a decir que estos son ejercicios. Listo, entonces los invito a que hagamos el ejercicio 11 del libro. Yo no soy tan bueno para escribir acá, pero voy a hacerlo. Entonces el ejercicio dice, desde la parte inferior de un faro de 50 metros, desde la parte inferior de un faro de 50 metros de altura, el ángulo de presión hasta un barco sobre el océano es de 70 grados.
¿A qué distancia está el faro sobre la base? Sobre la base del barco, creería. Entonces, hagamos el ejercicio. Voy a tratar de copiarlo. Voy a tratar de copiarlo para que lo tengamos ahí de referencia. Entonces es un ejercicio, pues los ejercicios son de la página de U de arroba, pues de la página, no del libro de U de arroba, y es el ejercicio 11. Entonces es el siguiente, entonces dice lo siguiente otra vez, desde la parte inferior de un faro de 50 metros de altura. Entonces, no, voy a hacer el dibujo. Muchachos, es necesario eh, que copie ¿Es necesario que copie ese ejercicio o sacamos los datos? Ah, listo. Entonces saquemos los datos. Lo más importante de estos ejercicios de aplicación, bueno, sí, para que nos rinda el tiempo un poquito. De estos ejercicios de aplicación, bueno, sí. Es la página de la tercera edición de Benjamín Buritical, Álgebra y Trigonometría. Es la página 223. Es la página 223. Muy bien, sí, en esa página el 11, ¿cierto? Todos estamos ahí, por los que lo tienen está ahí, listo. Entonces pues, lo voy a dictar. Dice lo siguiente. No sé si está mal redactado o no, pues ahí miramos. Entonces desde la parte, ok, parece ser que sí. Desde la parte inferior de un faro de 50 metros de altura, el ángulo de presión hasta un barco sobre el océano es de 70 grados. ¿A qué distancia está el barco sobre la base del faro? Muy bien. Listo. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Un ángulo de depresión es un ángulo que está por debajo de la horizontal. Y un ángulo de elevación es un ángulo que está por encima de la horizontal. ¿Es claro para todos? O lo dibujo. Chicos, todos saben que es un ángulo de depresión, un ángulo de elevación como lo expliqué. Listo. Entonces, listo. De elevación es cuando está por encima de la horizontal y de depresión cuando está por debajo de la horizontal. Entonces, lo más importante es sacar la figura. Entonces me dice, pues para eso, si hay que volver a leer el ejercicio, se vuelve y se lee. Y lo hacemos de la parte inferior de un faro de 50 metros de altura. Listo. Muchachos, no soy tan buen dibujante, pero pues ustedes sí. Y aquí con esta pizarra es algo complejo, pero voy a hacer el esfuerzo de hacer una obra de arte. Entonces tengo aquí un faro, perdón por... Entonces definitivamente no tengo tanto talento. Pues aquí es algo complejo. Entonces supongamos que este es el faro. Listo. Entonces este faro tiene una altura de 50 metros. Listo. De 50 metros. De 50 metros de altura. Me dice que el ángulo de depresión hasta un barco en el océano es de 70 grados. Entonces, todo esto es el océano. ¿Sí o no? Y me dice que aquí hay un barquito. ¿Sí o no? Todos entienden el dibujito, ¿cierto? Sí, esto es un faro y esto es un barco. Pues para cuando mis dibujos no son tan buenos. Listo, entonces tengan en cuenta que si yo hago un buen gráfico, ya todo está hecho. Entonces me dice, listo, entonces desde la parte inferior de un faro
de 50 metros de altura, ¿qué es esto? Es el faro, 50 metros de altura. El ángulo de presión hasta un barco en el océano es de 70, entonces de depresión, entonces está por debajo de la horizontal. Entonces si yo dibujara la horizontal, sería esta, y el bajo de presión sería, entonces el ángulo de presión es este, 70, listo. Para todos es claro por qué es 70. Un ángulo de presión de aquí hasta la base del barco. Sí. Claro, listo. Entonces, si tenemos el dibujo ahí, ya está hecho. ¿Qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo a qué distancia está el barco sobre la base del faro. Listo. Entonces, ¿a qué distancia está el barco? ¿Cuál es la base del faro? Es entonces, no la conozco, entonces yo determino cualquier letra. Eh, Casi siempre es X, pero yo a veces acostumbro poner las iniciales de los nombres. Entonces por ahí está Xiomara, entonces aquí X representando a Xiomara. Listo. Entonces vamos a hallar esta distancia. Listo, Profe, muchachos, dime. la primera parte es como un distractor o qué viene a ser, porque dices que desde la parte inferior de un faro. ¿A qué se refiere con la parte inferior de Ah, un ok, faro? venga. Ah, ok, ok, ok. Mm, pues una compañera planteó que estaba mal redactado. Puede ser. Pareciera mal Ajá, redactado, ajá, ajá, sí. pareciera para no mal leído. Pareciera mal redactado, porque siendo extremadamente estrictos, desde la parte inferior, entonces ya la horizontal no es esta, entonces siendo estrictos, sería esta, ¿sí o no? Esa sería, y eh, en realidad no desde la parte inferior, porque el ángulo me daría hacia este lado, ¿sí o no? Sería un Sería, submarino. exacto, así o acá, exactamente, sería un submarino, muy bien, sería un submarino. Pero sí, es claro, gracias a la persona que me indicó al principio que estaba mal redactado. Pero sí, es por eso. Exactamente, sería un submarino. Se puede hacer también, pero bueno, claro, ahí entonces. Entonces cambiemos el enunciado desde la parte superior de un faro de 50 metros de altura, listo. Me están pidiendo esta distancia, listo. Entonces qué pena escoger la X de Xiomara. Entonces me están pidiendo esta. Claro, es ahí. Ese ejercicio es supremamente fácil. Entonces, esto es perpendicular, entonces esto es de 90. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Chicos y chicas, ¿cuánto vale ese ángulo? Me lo pueden decir por el micrófono, uno nomás. Para, 180 menos 70 menos 90. entonces casi siempre es 20. O usted dice, bueno, este vale 90 y estos dos tienen que sumar otros 90 para que sea 180, entonces 20, ¿sí o no? O lo que dijiste, 180 menos 90 menos 70, 20, ¿sí o no? Sí. Listo, perfecto. Me están pidiendo X, es un triángulo rectángulo. ¿Qué razón trigonométrica quieren utilizar para hallar esta X? ¿Esta X qué hace parte? ¿Esta X qué es? ¿Es una Eh, hipotenusa? ¿Es un cateto? ¿Qué es? es un cateto. Listo, entonces tengo un cateto, me están pidiendo otro cateto y tengo dos ángulos. La Entonces yo, tangente perfecto, entonces yo lo que hago es buscar una razón trigonométrica que me relacione los dos catetos. Entonces, hay una razón trigonométrica llamada tangente que me va a relacionar los dos catetos. ¿Cuáles? Puede ser cualquier ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, se pueden hacer por las mismas dos formas y nos tiene que dar lo mismo. Listo, hagámoslo, usted lo compró en la calculadora, entonces cojamos 20. Entonces, tangente de 20 es igual. El cateto opuesto de 20 es 50, ¿cierto? Que queda al frente sobre el cateto adyacente que es X. Como necesito X, entonces X es igual. Esto que está dividiendo pasa aquí a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces X es 50 sobre tangente de 20. ¿Para todos es claro eso o no?
Chicos, para todos es claro. Sí, claro. Sí, el que tenga alguna duda ahí o se perdió me dice. Por favor, no le dé pena, no le dé pena preguntar. Listo, entonces si la trigonometría es cierta, si el álgebra es cierta, entonces yo tengo también, por favor lo confirman en la calculadora, tengo también que si cojo este, tangente de 70 grados, perdón, la anotación acá. Tangente de 70 grados va a ser igual. Este cateto opuesto, que ya va a ser X, sobre cateto adyacente, que va a ser 50. Entonces, esta X va a ser igual. Este 50 que está dividiendo la X, pasa a este lado a multiplicar. Entonces, X es igual a 50 por tangente de 70 grados. Y tiene que ser igual. Pues sí. Sí, Listo. es igual. Tiene que ser igual o si no el álgebra, la trigonometría no sirve. Todos comprobaron o varios comprobaron que sí es igual. Sí, es igual, profe. Perfecto, entonces es tan amable, o sea, X. ¿A cuánto le da X? Realmente no. 137.13738. 137, 3738. 37, 38 metros. Esa es la altura. Y si todos ven, pues esto no es suerte. Listo. Los milagros existen, sí existen, pero esto no es suerte y eso es la respuesta del libro. Listo. Entonces está bien. Claro. Listo. Ah, bueno, yo les digo algo. Si la respuesta a mí no me da distinta me da distinta la respuesta del libro, es porque el libro está malo. Listo. Que lo tengan en cuenta. No mentiras, muchachos. Estoy recochando. Sí, sí. Yo en los talleres experienciales hago eso. Eh, ¿Alguien de ustedes ha estado en un taller presencial mío? ¿O no? Ah, bueno. Ah, bueno. Después, después los que sí han ido saben cómo es pues es un poco más chévere. Pero bueno, no importa. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Es entendible? Listo, perfecto. Listo, eso me agrada. Bueno, entonces sigamos pues subiendo un poco más el nivel. Ay, chicos, sí, sigamos. ¿Qué tal ese 12? ¿O qué o no? Sí, Vea, ese los voy a poner a escoger, pues, vea. No, mentiras, hagamos ese 12 que está como durito. Mm, venga, miramos cuánto tiempo tenemos. Entonces, tenemos para hacer el 12, el 13, el 14. eh, Hay otro muy chévere que es el 16, el 17. No sé, voy a subir el nivel de una vez, si ustedes me lo permiten. Venga, miramos. O hacemos el 12 que es muy interesante. Chicos, hagamos pues el 12, listo. Hagamos pues el 12 que está como muy chévere. Pues lo profe, si estoy le viendo. queda tiempo el 21. Ah, si da tiempo el 21, déjeme ver, yo lo miro aquí en el libro. Ah, perfecto. Cuente con el 21, listo. Hagamos el 12 y cuente con el 21, listo. Y el 19 también. Bueno, muchachos, qué pena hablar tanta carreta. Vamos pues a movernos. Entonces cuente con el 21, me recuerda faltando 15 para hacerlo, que está muy bueno. O alguien tiene algún otro propuesto, entonces podemos hacer el 12, pues 13, 14, 16, 17, 19, 21, porque son muy emocionantes, son muy chéveres. Ahí es donde yo me enamoro de la matemática, ¿sí o no? Porque son chéveres. Listo. A petición del público, voy a hacer el 12. Todos, alguien no tiene forma de ver el enunciado del 12. Alguien, pues una persona, alguien no tiene forma de verlo. Ah, ¿qué página es? Ah, claro, Xiomara, yo hago los más difíciles porque son los más interesantes. Es la página
el 12, sí, página 223 de la tercera, de la tercera edición del libro de Benjamín Buritica de Dudy Arroba. Listo, todos están ahí. Listo, entonces ponele cuidado. Dice de la siguiente manera, a mí, sí, me gustan los ejercicios. Cuando digo que los ejercicios son interesantes porque son muy difíciles y eso me gusta. Y este 2 es bien, es de mis favoritos. Dice, un avión está volando alejándose de un observador en la Tierra a razón constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. En cierto instante, el observador mide el ángulo de elevación de 45 grados y 15 segundos después de 30 grados. ¿Qué tan rápido está volando el avión en kilómetros por hora? Ay, qué hermoso. Xiomara, ¿le parece este difícil o está bien así? O no, no. No, no se dejen llevar por las apariencias. Por eso uno se mete en inconvenientes en todos los sentidos de la vida. Pues es como una cuña ahí. No se meten inconvenientes en todos los sentidos de la vida porque se deja llevar por las apariencias. Entonces no nos debemos llevar por las apariencias de este ejercicio y empecemos para que nos rinda. Listo. Entonces vamos a lo siguiente. Partamos de lo que sabemos. Listo. Entonces, un avión está volándose, alejándose de un observador en tierra a una razón constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. Entonces, yo lo que voy a hacer es, digamos que aquí está el observador, no sé, alguno de ustedes está aquí. No sé, vamos a ver si. Bueno, supongan que es un observador, listo, supongan. Ah, ¿qué pasó acá? Supongan que es un observador y me dice que otra vez un avión está volando alejándose de un observador en tierra a razón constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. Listo. Entonces, voy a poner aquí de referencia algo. Entonces, aquí voy a poner de referencia pues que el observador no está volando, ¿sí o no? El observador está sobre la tierra, o bueno, sobre cualquier superficie, pero está sobre algo. Voy a poner aquí, perdón. Listo, está sobre la tierra, ¿sí o no? Bien, ahora me dice que hay un avión donde no sé, pero yo sí sé algo. Yo sé algo que el avión, digamos que vaya por acá, el avión se va a transportar por esta misma línea porque mantiene la altura constante. ¿Y cuál es la altura constante? Entonces, 6.000, ¿sí o no? Entonces siempre va a tener una altura de 6.000 metros. Claros ahí. Estoy haciendo la interpretación, que es lo más importante, muchachos. Uno en la ingeniería, en la vida, lo que tiene que hacer es ese poconón de fórmulas que le dan a uno, es cómo uno las utiliza para mejorar sus condiciones. Bien ahí entonces. Chicos, bien ahí. ¿O tienen alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? Bien, bien. Listo, perfecto. Entonces ya hicimos, entonces un avión está volando, alejándose de un observador. Ah, bueno, va en esta dirección. Aquí está el avión. Entonces va en esta dirección. Entonces por eso se está alejando. Pues una velocidad constante, bueno, velocidad constante. Mantiene una razón de 6.000 metros, pues aquí está siempre en la misma altura. Aquí hay 6.000, aquí hay 6.000, aquí hay 6.000. En cierto instante el observador mide el ángulo de elevación. Ah, bueno, como viene para acá, esto también va a ser. Listo, entonces digamos que en este instante de tiempo, aquí, bueno, supongamos que el ojo del observador está aquí, bueno, voy a cambiarlo. Mm, Muchachos, supongamos que el ojo del observador es acá, listo. Supongamos es, en realidad el observador tendría que estar en un hueco, pues para poder mirar de acá, pero supongamos eso. O
podemos ponerlo acá y el 6000 sería hacia arriba, pero para no desplazarlo, entonces, en este momento, en un instante de tiempo, eh, en cierto instante el observador mide el ángulo de elevación que es de 45 grados. ¿Cómo lo midió? No sabemos. Pero me dice que aquí es 45 grados. Para todos es claro ahí. Vamos bien ahí. Bueno, sí, decimos que cayó el ojo, ¿por qué no? O bueno, o está enterrado, no seamos tan sádicos. Pues aquí hay muchos supuestos, porque ¿cómo va a medir eso? No sé. Bueno, sigamos pues, no nos desviemos tanto para que no rinda. Listo. Gracias por la participación. Listo, entonces en cierto instante midió y era 45. 15 segundos después, el ángulo es de 30 grados. Ah, bueno, entonces voy a hacer aquí. Entonces, de aquí a aquí, pues hay una distancia, pues no me interesa saberla. De aquí a aquí hay 15 segundos. Pasaron 15 segundos. ¿Sí o no? Entonces, después de pasar esos 15 segundos, el avión, del instante que tomó y que estaba acá y tenía 45, después de 15 segundos ya el avión está aquí. ¿Sí o no? Entonces ya el observador o el ojo del observador que está enterrado se cayó, entonces ya no ve un ángulo de elevación de 45, pues como está alejando va a haber un ángulo menor. ¿Sí o no? Entonces va a ser este. Donde este ángulo me dicen que es de 30, ¿cierto? De 30 grados. Para todos es claro lo que acabé de hacer. Ah, perdón. Ah, sí, de 30. Entonces, ¿qué tan rápido está volando el avión en kilómetros por hora? Chicos, para todos es claro lo que acabé de hacer. ¿Por qué puse ese 30 ahí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hice? El que tenga dudas que me diga, por favor, me puede hablar. Si alguien tiene dudas, que me hable de una vez o que calle para siempre, porque en el parcial no puede hablar. Entonces, y no puede preguntar. Suponiendo pues que ninguno de ustedes haga pastelito y se lleve eso, porque no creo, pues no creo. Listo. Entonces voy a hacer a grosso modo una pequeña repetición. Entonces tengo un observador, aquí está el ojo del observador. Entonces en un instante, y hay un avión que va en esta dirección y que lleva siempre una altura de, lleva siempre una altura de 6000 metros. Entonces, en un instante de tiempo, el observador mira el avión y es 45 segundos. Después de 15, perdón, es de 45 grados. Después de transcurrir 15 segundos, el avión pues ya recorrió una distancia, que es lo que creo que nos están pidiendo. Y ya el ángulo de elevación es de 30. Bien ahí, listo. ¿Qué me están pidiendo? Listo, entonces aquí tengo un triángulo. Listo, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo qué tan rápido está volando el avión kilómetros por hora. Entonces, ¿qué tan rápido me están hablando de la velocidad? Y la velocidad, ¿alguien me recuerda qué es la velocidad? Espacio Chicos, sobre tiempo. Distancia sobre tiempo, espacio. muy bien, eso es. Eso es, están muy claros. Es distancia sobre tiempo. Entonces tengo el tiempo, es claro para todos que tengo el tiempo, que son 15 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hallar? La distancia. Perdón por rayar, cuando haya esta distancia, pues ya la divido en el tiempo y tengo mi respuesta. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió en 15 segundos?
¿Alguien me puede indicar cómo lo harían? ¿A quién se le ocurre cómo hacer el ejercicio? Chicos, Tengo que averiguar el ángulo que tiene ese triángulo que se forma del inicial con las líneas punteadas. O sea, coger esos 45 grados, diría yo, y restarle chicos, 30. Y ahí tengo ese minuto de ángulo. silencio, ¿qué? Profe, ¿Quién, no me escucha. quién me da Aló, una idea de cómo hacerlo? profe, no me Piensen, por escucha. favor, un momentico y me dicen cómo ustedes lo harían. Aló, aló. ¿Cómo lo harían ustedes? Profe, restando los dos ángulos, 45 y 30, para averiguar el ángulo del triángulo que se me está formando ahí con la línea punteada.
Uno cómo escribe ahí, me sale, no sé, era con puntico. Arriba hay como 3 punticos, uno le da ahí y le sale anotar. Ya con dar clic ahí, listo.